Crítica La Cuarta, la mejor radio del municipio de Naucalpan de Guaymas, transmitiendo directamente desde el municipio de Naucalpan de Guaymas, estado de México. La radio Prima Naucalpan, la voz de los naucalpenses. Y ahora andan los partidos oliendo el hueso otra vez, afilando sus colmillos para poderlo roer, y le prometen al pueblo democracia y de comer. Ninguno se queda atrás en eso del ofrecer, pero ya lo dice el dicho y un refrán viejo y bien hecho, que del dicho al hecho existe un muy grandísimo trecho. Sus candidatos con cara de yo no fui se presentan más bonitos que un galán de por ahí. Parecen blancas palomas, pero luego vas a ver, se convierten en halcones cuando tienen el poder. Pero ya lo dice el dicho y un refrán viejo y bien hecho, que del dicho al hecho existe un muy grandísimo trecho. Mira cómo los maquillan con rimel y con rubor. Les ponen su colorete para que les dé color. El color es por fuerita, ideológico no es. Mientras más descoloridos, más chance tienen de ser. Pero ya lo dice el dicho y un refrán viejo y bien hecho, que del dicho al hecho existe un muy grandísimo trecho. ¡Ay, ay, ay! A la cargada partiditos, partidos y partidutos, porque el hueso está gordo, largo y tieso. ¡Vámonos recio! Señores, la democracia no es que nos dejen votar. Democracia es muchas cosas, no tan solo sufragar. Promueven las elecciones, se quieren legitimar para seguir desgobernando con toda la impunidad. Pero ya lo dice el dicho y un refrán viejo y bien hecho, que del dicho al hecho existe un muy grandísimo trecho. Con debate o sin debate no hay mucho de dónde escoger, porque con las elecciones nunca se toma el poder. El poder está en el pueblo y con organización sí lo podremos lograr con una revolución. Ya con esto me despido, ahí los dejo en sus campañas. Yo voy por mi paliacate, botas y pasamontañas, porque ya me aprendí el dicho y voy a cortar el trecho.
Radio Crítica Naucalpan. Muy buenas noches, muy buenas noches. Esto es Radio Crítica Naucalpan, transmitiendo directamente desde el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Hoy 7 de noviembre del año 2016, cuando son las 22 horas con 9 minutos de hoy, lunes 7 de noviembre del 2016. Tenemos una temperatura de 18 grados centígrados, tenemos rachas de viento de 13 kilómetros por hora y humedad del 52%. La posibilidad de precipitación en el Valle de México y particularmente en Naucalpan, Estado de México, es del 0%. Esto es Radio Crítica Naucalpan. Bueno, pues un tema que sin duda alguna hay que comentar el día de hoy es lo sucedido al llamado o al autollamado City Manager del mundo y del universo, llamado Arne Ausden Rutten Hag. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje Arne Ausden Rutten Hag? Bueno, pues este personaje fue delegado de Miguel Hidalgo en el pasado proceso electoral. Hizo berrinche porque el partido Acción Nacional no le dio la candidatura nuevamente como jefe delegacional de Miguel Hidalgo, y entonces decidió lanzarse como candidato independiente a jefe delegacional por esa delegación de la Ciudad de México, Miguel Hidalgo. Bueno, pues no ganó, perdió evidentemente, y entonces la hoy jefa delegacional de ahí de Miguel Hidalgo decide darle un puesto dentro de su administración y lo convierte en algo que ellos denominaron City Manager de la delegación Miguel Hidalgo. Entonces este señor decidió empezar con una serie de situaciones de, ¿cómo llamarlo? Decidió emprender acciones como la de quitar objetos que estuvieran en la vía pública de la delegación Miguel Hidalgo, así como fomentar operativos como el operativo Michelada, donde se trasladaban diferentes órganos de esa delegación para poder clausurar comercios donde expendieran bebidas alcohólicas, las llamadas micheladas. Pero este señor principalmente se abocó a quitar objetos que estuvieran sobre la vía pública o que tuvieran, según él, y entre comillas, la función de apartar lugares en la vía pública. Bueno, pues este señor tiene un problema con el director, el hoy director del INVEA en la Ciudad de México, precisamente porque el señor Arne Ausden Rutten acude a una colonia de la delegación Miguel Hidalgo, concretamente creo que fue las Lomas de Chapultepec, en donde intenta ir y quitar objetos que estaban sobre la vía pública, concretamente conos de esos naranjas que sirven para hacer señalamientos de tránsito. Entonces un vecino de ese edificio que estaba en Lomas de Chapultepec le pide que no se los lleve, le pide que le indique que no deben de estar, pero que se los regrese. El señor Arne Ausden Rutten Hag, con esa prepotencia que lo caracteriza,
decide que le vale gorro y que se los va a llevar. Bueno, pues entonces en ese momento, precisamente como una coincidencia, llega el hoy director del INVEA, el señor Meyer Clip, y le pide a Arne que que las cosas no lleguen a más, que le devuelva los conos al señor, que no se lo lleve al juez cívico como ya lo estaba pidiendo él, porque ya había ahí una patrulla de la Ciudad de México y el señor Arne exigía que el señor, además una persona de la tercera edad, fuera subido a la patrulla y remitido al juez cívico. Bueno, pues el señor Arne exigía que esta persona fuera montada en la unidad, que inclusive se hiciera uso de la fuerza para poder llevar a este señor al juez cívico. El director del INVEA le pide que fuera más mesurado y que hubiera una solución a este problema. Bueno, pues el señor Arne no lo quiere así. Después hace lo que siempre hace, que es supuestamente denunciar en la vía pública, por redes sociales, lo que él capta en la vía pública, y moverlo a su antojo, editar videos y moverlo a su antojo. Así trabaja Arne aus den Roten Haar. Bueno, pues después de este incidente resulta que, curiosamente, el INVEA empieza a investigar una propiedad del señor Arne Ruden Haag, que tiene por ahí en las calles de Tiburcio Montiel, y descubre que el señor está violando el uso de suelo, porque está construyendo una construcción, válgame la redundancia, un edificio, según él señala que son oficinas, que tienen 3 pisos, cuando lo permitido por ese uso de suelo de la delegación Miguel Hidalgo, donde curiosamente él trabajaba y donde su jefa era la jefe delegacional Xochitl Gálvez, está permitido el uso de suelo de la Miguel Hidalgo solo construir 2 pisos. Entonces el director del INVEA, y el INVEA concretamente, decide suspender esta construcción del señor Arne aus den Roten, y el señor monta en cólera y dice que hay que defenderse, que va a contrademandar, etcétera, etcétera. Y según él y Xochitl Gálvez, el señor Arne decide renunciar a su puesto en la Miguel Hidalgo y defenderse como un civil. Bueno, hasta ahí es la historia de Arne aus den Roten como habitante de la Ciudad de México y como funcionario de la Ciudad de México, ocupando cargos como delegado, jefe delegacional en Miguel Hidalgo, y como city manager en la Ciudad de México. Bueno, pues este barbaján llamado Arne aus den Roten empieza a querer hacer eso que hacía en la Ciudad de México, ahora por todas las delegaciones de la Ciudad de México, y se empieza a autodenominar el city manager del mundo y del universo. Así se autodenomina él, y con esa ridiculez le dice a la gente que él es el city manager del mundo y del universo,
cuando la gente que es agredida por él y sus vándalos le piden que se identifique y que les diga quién es. Bueno, pues él contesta que es el city manager del mundo y del universo. Este señor decide hacer todo esto por las diferentes delegaciones de la Ciudad de México, quitar objetos que se encuentren sobre la vía pública y que a su juicio de él solamente, y señalo, solamente a su juicio de él, se encuentren obstruyendo la vialidad o el libre tránsito de los peatones, solamente a su juicio de él. Y lo hace bajo el dicho de que según esos objetos son bienes mostrencos, y como bienes mostrencos, todo ciudadano tiene derecho a retirarlos de la vía pública. Según en eso se basa el señor Arne Ausdenruten Hack y su tan llamada brigada antigandalla, para poder de manera gandalla violentar los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de México y ahora de el país, porque ya ha acudido el señor a Guadalajara, a Puebla, a Guanajuato y algunos otros estados de la República. Bien, pues el pasado sábado 5 de noviembre del 2016, este vándalo y su brigada antigandalla intentó hacer lo que viene haciendo, retirar objetos de la vía pública como conos, como macetas, como lo que encuentre a su paso. El señor, como marabunta lo arrasa, intentó hacerlo en el municipio de Naucalpan de Juárez, concretamente en la colonia La Florida. Varios vecinos de este lugar que no estuvieron de acuerdo con esta situación acudieron al MP, al juez calificador concretamente, a denunciar a estas personas de la brigada antigandalla de don Arne, que dicho sea de paso, él les paga para que hagan eso. No son vecinos como él dice, no, es mentira, él les paga, son gente que está afiliada a sus empresas, fantasmas por cierto, porque nadie sabe, nadie supo a qué se dedica don Arne Ausdenruten Hack y cómo puede vivir tan holgadamente que le permita estar violentando de manera diaria a los vecinos de las diferentes delegaciones de la Ciudad de México y ahora del país, como ya lo señalamos, en sus derechos. Bueno, pues lo intenta hacer en Naucalpan, son detenidos por la policía municipal y el señor, muy a su estilo, intenta intimidar a los policías municipales con un teléfono, con una grabación de períscope, e intenta que sus vándalos sean liberados sin que se les finquen responsabilidades. Al no obtener buena respuesta, el señor Arne Ausdenruten comete un delito y se mete a grabar en una oficina que, aunque bien es cierto, es pública, esa oficina es pública, nadie puede grabar dentro de una oficina gubernamental, y menos si es una oficina que se dedica a impartir justicia. Entonces el señor se mete de manera arbitraria a grabar adentro y a decir que sus vándalos estaban siendo violentados en sus derechos humanos
y que la policía municipal no estaba actuando de manera correcta. Suelta algunos improperios ahí en contra del presidente municipal, el señor Edgar Armando Olvera Higuera, y muchas cosas más. El señor Arne Oudenruten dice que él está en pleno derecho de hacer lo que lleva a cabo, retirar objetos de la calle que a su buen juicio de él, y volvemos a repetir, a su buen juicio de él, estén obstruyendo la vía pública, cosa que es mentira. El señor Arne Oudenruten Hack comete un sinfín de delitos y ninguna autoridad, ni de la Ciudad de México, ni de los estados, municipios donde se está presentando este señor, están dispuestos a hacer algo, a detenerle y juzgarle por violentar los diversos derechos y garantías que viola de la ciudadanía. Vayamos y expliquemos el por qué el señor Arne Oudenruten está cometiendo varios delitos al llevar a cabo lo que él llama el retiro de bienes mostrencos. Vámonos a lo que dictamina el Código Civil Federal en su artículo 774 y dice: son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Ahí ya nos está dando una visión general de lo que son bienes mostrencos. Los bienes mostrencos son los muebles abandonados y o perdidos cuyo dueño se ignore. Bueno, continúa el Código Civil Federal y dice en su artículo 775, el que hallare una cosa perdida o abandonada deberá de entregarla dentro de 3 días a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana si el hallazgo se verifica en despoblado. Dice el artículo 776, la autoridad dispondrá desde luego que la cosa hallada se tase por peritos y la depositará exigiendo formal y circunstanciado recibo, que es lo que pide el señor Arne cuando llega ahí. Dice que una boleta y que los gobiernos se las tienen que dar e inventariar y bla 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 bla. Continúa el Código Federal y dice en su artículo 777, cualquiera que sea el valor de la cosa, se fijarán avisos durante un mes, de 10 en 10 días, en lugares públicos de la cabecera del municipio, anunciándose que al vencimiento del plazo se rematará la cosa si no se presentare el reclamante. En el artículo 778 dice el Código Civil Federal: si la cosa hallada fuere de las que no se pueden conservarse, la autoridad dispondrá desde luego su venta y mandará depositar el precio. Lo mismo se hará cuando la conservación de la cosa pueda ocasionar gastos que no estén en relación con su valor. Y por último, dice el Código Civil Federal en su artículo 779 y 780, dice 779: si durante el plazo designado se presentare alguno reclamando la cosa, la autoridad municipal remitirá todos los datos del caso al juez competente, según el valor de la cosa, ante quien el reclamante probará su acción, interviniendo como parte demandada el Ministerio Público.
En el artículo 780 dice: si el reclamante es declarado dueño, se le entregará la cosa o su precio en el caso del artículo 778 con deducción de los gastos. Hasta ahí nos indica el Código Civil Federal lo que es un bien mostrenco y lo que se debe de hacer cuando alguien encuentra un bien mostrenco. En este caso nos indica claramente que un bien mostrenco son los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Entonces el señor Arne Ausenruten no puede darle el calificativo de bienes mostrencos a las cosas que él retira de la vía pública, porque no están abandonados y no se ignora el dueño. El dueño es obviamente la persona o las personas que están quitando, que están poniendo esos señalamientos, esas cosas que colocan frente a su casa, frente a un negocio. He visto inclusive que se llaman publicidad, se llaman anuncios publicitarios de tiendas, de papelerías, de supermercados, de lo que sea. Arrasan como marabuntas y como porros lo que encuentran a su paso, estén o no estén sobre la vía pública, sobre la calle, y obstruyendo el libre tránsito como según ellos se amparan. Pues vámonos aquí a lo que dice el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de México, y dice: artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego entonces el señor Arne Ausenruten comete, él y sus vándalos cometen un sinfín de faltas, de violaciones a la ley de este país. Y yo aplaudo, de verdad que aplaudo, que en el municipio de Naucalpan de Juárez se le haya puesto un hasta aquí al señor Arne Ausenruten. Lo que me hubiera gustado sería que a él también se le hubieran fincado responsabilidades por estar alterando el orden y la paz social de nuestro municipio. Estos señores llegan con muchísima prepotencia y de verdad violentan al ciudadano que tiene la desfortuna de que estos cuates lleguen a su calle, a su colonia, a su lugar de residencia, a tratar de quitar o a quitar lo que ellos consideran bienes mostrencos y que están obstruyendo la vía pública. El señor Arne violó también el bando municipal, porque el bando municipal de Naucalpan de Juárez señala de manera muy exacta que, si bien es cierto, queda prohibido colocar obstáculos portátiles sobre calles, avenidas, incluyendo banquetas o carriles laterales que tengan como fin apartar espacios de estacionamiento. Ahí dice que
está prohibido hacer eso. Sin embargo, también se señala que los encargados de quitar esos bienes, esas cosas que estén impidiendo el que alguien pueda estacionarse o que estén apartando lugares de estacionamiento, deberá ser la Dirección General de Movilidad Urbana y Vialidad, o bien, en su caso, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito. De la misma manera, señala que nadie puede tomar atribuciones que correspondan únicamente a las autoridades municipales. Entonces, este señor no tiene ningún derecho de llegar y violentar a los vecinos de Naucalpan, concretamente de la colonia La Florida, y violentarlos en su derecho de poder reclamar eso que él se está llevando. Al contrario, los vecinos, los que han sido víctima de este señor, pueden acusarlo de robo, porque no es una cosa que esté perdida, no es un bien mostrenco, es una cosa que tiene un dueño y que ese dueño pagó por adquirir esa cosa. Luego entonces el señor Arne Ausdenruten dice que todo lo que esté en la vía pública puede ser considerado como bien mostrenco, algo muy estúpido y alejado de la realidad, porque entonces, si usted tiene un auto y lo estaciona en la vía pública, ¿se convierte en un bien mostrenco? Esa es mi pregunta. Por supuesto que no. De la misma manera, este señor ha llegado al punto de violentar la propiedad privada de diversos ciudadanos. Llega y sobre los autos coloca calcomanías en los parabrisas de los autos, en los medallones de los autos. Llega y coloca calcomanías con alguna leyenda. El señor está violentando una propiedad privada y puede ser acusado de invasión de propiedad privada y de causar daños en propiedad privada. Llega y coloca en las casas algunas calcomanías con su leyenda de poder antigandaya, y entonces, al no pedir autorización, permiso del dueño de esa propiedad, está violentando propiedad privada y debería ser acusado por daños y prejuicios en propiedad privada. Entonces, llegamos a la conclusión de que yo aplaudo la manera como obraron los policías de Naucalpan, y creo que el gobierno municipal de Naucalpan no debería dejarse intimidar por este vándalo llamado Arne Ausdenruten y sancionar a los policías. Sin embargo, hoy leo una noticia por ahí en redes sociales que dicen que el señor Edgar Olvera Armando Higuera se está dejando presionar no solamente por este vándalo de Arne Ausdenruten, sino por gente que ha compartido esta publicación, ese video que anda por ahí donde el señor Arne Ausdenruten grabó y se hace la víctima cuando en realidad no lo es, cuando él sabe, porque él es abogado de profesión,
o estudió por lo menos licenciatura en Derecho. Él y alguien que se hace llamar por ahí que el abogado del pueblo, son licenciados en Derecho y conocen, o por lo menos deberían de conocer, la ley al dedillo, y ellos saben que están violándola. Tan lo saben que no se identifican, que cuando alguien les pide se identifiquen, le salen con la tontería de que en el juez nos identificamos porque nosotros no podemos identificarnos porque somos ciudadanos comunes y corrientes. Sí, pero un ciudadano común y corriente que está violentando un derecho y que está retirando un objeto, o sea, que está tomando atribuciones que solamente le competirían a los gobiernos, sean delegacionales, municipales, estatales o federales. El señor Arne Ausdenruten toma esa atribución y entonces, en efecto, debería de ser sancionado y debería de ser, ¿cómo decirlo? Debería de ser, pues, sancionado conforme a la ley, porque está violándola por todas partes. Ya vimos que no son bienes mostrencos lo que él quita. Él le da esa denominación y como buen abogánster buscó por ahí a lo mejor un resquicio en la ley y quiso llamar de esa forma a lo que él quita. Ahora bien, ¿qué es lo que hay atrás de todo esto que hace el señor Arne Ausdenruten? Porque un trasfondo debe de haberlo. No creo que pues nada más porque se le ocurrió al señor Arne Ausdenruten quiera llevar a cabo ese retiro de los objetos que hay sobre la vía pública. Bueno, pues el trasfondo es que el señor quiere, y parece que ya hay por ahí una promesa de asociación con una empresa que se dedica a los parquímetros. Entonces el señor Arne Ausdenruten dice que él quiere quitar esos objetos porque está defendiendo al ciudadano, porque está defendiendo el libre tránsito del ciudadano. Pero no es cierto. Lo que él quiere es que la gente esté de acuerdo y acepte los parquímetros. Y esto solamente lo lograría porque la gente, por ejemplo, mucha gente pone esos señalamientos de tránsito, esos conos naranjas, esos trafitambos, esas velas, esos tubos con cemento que coloca la gente frente a sus entradas para poder precisamente defender sus entradas, defenderlas de que alguien no se estacione por ahí por los motivos que usted quiere y mande. He escuchado motivos de gente que dice, pues mira, aquí llegó alguien, se estacionó, después entró a mi casa, me asaltó y me violentó y muchas cosas, y el señor se burla. El señor Arne Ausdenruten se burla porque es burlón, porque es prepotente, porque es grosero, porque es todo menos un buen ciudadano. Bueno, pues la manera de que la gente acepte esos parquímetros es hacer que la gente no pueda tener esas cosas afuera de su domicilio, no puede defender sus entradas de esa manera, y entonces
acepte que haya un parquímetro para que se puedan estacionar ahí los carros y señalen ahí en el parquímetro se pueden estacionar. Ese es el objeto de trasfondo que hay en esto. Entonces llegamos a la conclusión de que el señor Arne Aust-den-Rüttenhag está violando la ley por todos lados. Y hoy en redes sociales se publica ese video y lo comparte mucha gente que tiene un trasfondo, quiere golpear al gobierno panista de Edgar Armando Olvera Higuera, sabiendo y sabedores de que el 2017 es un año electoral y se llevarán a cabo elecciones de gobernador del Estado de México. Luego entonces está habiendo una psicosis en redes sociales desatada por grupos afines a este partido político y a otros partidos políticos, donde intentan llevar agua a su molino. Y yo digo, como lo estoy señalando, el gobierno municipal de Naucalpan no ha hecho bien las cosas. Por supuesto que no. Hay muchas cosas que no ha hecho bien el gobierno municipal de Naucalpan. Hay muchas cosas en las que ha quedado a deber y muchas que no ha realizado. La cuestión de la seguridad pública en Naucalpan es de risa. Tenemos tantos problemas en Naucalpan que hoy llegue un estúpido como Arne Aust-den-Rüttenhag a dar más problemas a este municipio causa una gran molestia, pero causa de publicaciones que no hacen más que causar una psicosis en la gente que vive en este o que vivimos en este municipio. Luego entonces creo que los ciudadanos naucalpenses debemos de discernir qué información es correcta y qué información no lo es para poder dar nuestro veredicto y tener una noción de lo que está pasando en nuestro municipio. Al final, y como conclusión y como epílogo de esta transmisión, decimos que 1. Los policías municipales de Naucalpan actuaron conforme a derecho y conforme a la ley y detuvieron a estos vándalos que violentaron los derechos de los naucalpenses que viven en la colonia La Florida, que violaron sus derechos humanos de estas personas y que estos vándalos debieron de haber sido sancionados conforme lo marca el bando municipal. Segundo, que los policías que hicieron esta detención no deben de ser juzgados por la Comisión de Honor y Justicia, como lo está pidiendo el señor Arne Aust-den-Rüttenhag y como lo hace saber, según hoy en un comunicado, el señor Edgar Armando Olvera Higuera, que yo espero que reconsidere su visión de esto y su decisión sea no juzgar a estos policías, porque entonces estará sentando el precedente de que en Naucalpan quien traiga un teléfono pueda conectarse a Periscope, pueda hacer lo que se le pegue su rechingada gana, así como lo dice el señor Arne Aust-den-Rüttenhag. Por último, le decimos al señor Arne Aust-den-Rüttenhag que en Naucalpan no lo necesitamos, que vaya a la delegación Miguel Hidalgo, donde Xóchitl Gálvez ha abierto las puertas o los brazos abiertos porque tendrán por ahí algún acuerdo, y que siga haciendo lo que se le pegue en la delegación Miguel Hidalgo, pero en Naucalpan ya tenemos
suficientes problemas como para importar un problema como el llamado Arne Ausden-Rutenhag. Radio Crítica Naucalpan. Bueno, son las 22 horas 49 minutos de este lunes 7 de noviembre del año 2016. Su servidor agradece a los que nos escucharon a través de nuestra frecuencia en internet y les recordamos que tenemos una cita muy pronto nuevamente para comentar los diversos hechos que estén sucediendo en nuestro municipio. Somos Radio Crítica Naucalpan, la voz de los naucalpenses. Radio Crítica Naucalpan. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con 1,000,000. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está salvada tu entrada en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Pero eso sí, mañana sí te lo hago. Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, mañana sí te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando taxis que jamás te han de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar. Soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que todos somos blancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, la última y nos vamos. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Esto es Radio Crítica Naucalpan, la mejor radio del municipio de Naucalpan de Juárez, transmitiendo directamente desde el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Radio Crítica Naucalpan, la voz de los naucalpenses.